tal, queridos amigos de Comer con los Ojos? En esta ocasión les traemos una interesantísima charla con una integrante honoraria de este equipo de trabajo, quien ahora está presente para hablarnos del tema Los pueblos de la Ciudad de México, muy pertinente y del cual ella es especialista indiscutible. Se trata de la doctora María Miriam Manrique Domínguez, licenciada en Etnología y maestra y doctora en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde también ha sido docente en licenciatura y posgrado. Ha colaborado en publicaciones científicas con los temas de pueblos de la Ciudad de México, vida ritual y antropología de la alimentación desde el 2012 hasta este 2020. Ha sido parte también del cuerpo académico del Diplomado de Cocinas y Cultura en México, Usos Sociales y Contextos Rituales. Ha colaborado en proyectos de investigación en la Coordinadora Nacional de Antropología sobre pueblos de la Ciudad de México y Antropología de la Alimentación y ha participado en congresos nacionales sobre los mismos temas. Vamos a la entrevista. Muy buenas tardes, queridos amigos de Comer con los Ojos. Pues, ¿cómo están? Encerrados, ¿verdad? Igual que nosotros, aquí manteniendo la sana distancia. Estamos aquí en su humilde casa, pero bueno, seguimos trabajando. Y bueno, mi hermana ya la conocen, la doctora Miriam Manrique Domínguez, María Miriam Manrique Domínguez, quien nos va a hablar de su trayectoria. Es doctora en etnografía e historia. Etnología, ¿verdad? Historia y etnohistoria. Historia y etnohistoria, y nos va a hablar de ella, pero también de un tema muy interesante, que son los pueblos originarios aquí en la Ciudad de México y la comida que hay, que ellos realizan y que consumen aquí en la Ciudad de México. Pues, hola, carnalita. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los de Comer con los Ojos. Qué gusto tener esta oportunidad. Buenas tardes. Ok. Noches. Días. Ya casi noches. Bueno, regular, todavía no, falta un ratito. Bueno, cuéntanos, Miriam, ¿cómo fue que llegaste tú primero a la etnología? ¿Cómo te acercaste a la etnología? Y yo ya sé la historia, pero pues cuéntaselas a nuestros amigos. Pues sí, fue un peregrinar bastante chistoso. Primero estudiaba psicología, pero me di cuenta que no era lo mío, entonces me acerqué a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que es ya mi alma mater, y ahí estudié la licenciatura, la maestría y el doctorado. Para la licenciatura opté por estudiar etnología, que bueno, hasta en los memes hacen chistes de que cuál es la diferencia entre antropología social y etnología, y ponen ahí como que son gemelos. Lo que pasa que sí es una vertiente más que se basa un poco más en las escuelas europeas, sobre todo en ese tiempo, en los años 80, cuando yo estudié, estaban muy cercanos al materialismo histórico, y eso me llamó la atención. Entonces, básicamente es ser antropólogo, estudiar etnología. Entonces, tuve la oportunidad de cursar en esos años, pues que todavía había grandes dificultades para una libertad de expresión en nuestro país, y pues estuvimos ahí, y era una escuela muy combativa y muy interesantes los proyectos que se realizaban ahí durante mi estancia en la licenciatura. Ya para la maestría y posgrado, que lo hice muy posteriormente, hacia los años 2006-2011, donde ya me interesó las fuentes históricas, pero también la etnohistoria, que es una antropología con un enfoque histórico y una historia tomando muy en cuenta el enfoque antropológico. Esa es mi formación. Ok, bueno, después ya terminas, sigues tu maestría, tu doctorado, tus grados superiores, y bueno, ¿cómo te atraviesa la comida? ¿Cómo te interesa o entras al tema de la comida? Esta es una historia fascinante, porque entramos y queremos estudiar cosas muy como muy llamativas, como muy extravagantes dentro de la antropología del rito, la antropología de lo moderno, la antropología de las mentalidades, en fin, cosas muy rimbombantes, y parece que se nos olvidan que las cosas cotidianas también son fundamentales dentro de la antropología, porque la antropología, para los que saben y para los que no saben, estudia la cultura,
pero no la cultura, la alta cultura, lo que entendemos como literatura, bellas artes, pintura, cinematografía, etcétera, sino que es todas las manifestaciones del ser humano, su cultura. Todos tenemos cultura, los pueblos indígenas tienen cultura, los espacios urbanos, los espacios rurales, las élites, todos tenemos manifestaciones culturales diversas, y ese es el punto de interés que tiene la antropología, y la comida es una parte esencial de la cultura. Entonces nosotros tuvimos la suerte de estudiar en nuestro posgrado con la doctora Catherine Good, que ella estudió en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, y ahí tuvo la suerte de conocer al teórico Sidney Mintz, que es uno de los precursores de la antropología en Norteamérica y a nivel mundial, y con esa influencia él fue su tutor en sus estudios de doctorado en esta universidad, y ella nos trae este saber que es súper importante, y de ahí empezamos a estudiar la antropología de la comida. Además que en nuestros estudios cotidianos, dentro de la etnografía que hicimos, tanto en la licenciatura, maestría y doctorado, yo me di cuenta que la comida era algo fundamental dentro de la cotidianidad, pero sobre todo de la herencia cultural que tienen nuestros pueblos, tanto indígenas como en las zonas rurales y las zonas urbanas, que es lo que yo más he estudiado. Exactamente, de las zonas urbanas, y precisamente el motivo de la entrevista es que nos hables de estas zonas urbanas. Cuando uno piensa en la ciudad, sobre todo Ciudad de México, cuando piensa uno en la Ciudad de México, ¿qué como en la Ciudad de México? Pues uno se imagina, claro, pues como tamales, quesadillas, garnachas, como que se tiene esa fijación del tipo de comida que se come en las ciudades. Pero en las ciudades también hay pueblos originarios. Quisiera que nos hablaras un poquito en el caso de la Ciudad de México. Primero, ¿qué son los pueblos originarios? De entrada, para los que no sabemos, ¿qué son los pueblos originarios y qué papel están jugando aquí en la Ciudad de México? Primero que nada. Mira, esta definición de pueblos originarios es una definición que está todavía a debate. Se les dice pueblos originarios por una convención que surgió entre ellos en reuniones que hicieron a principios de los 2000 para, conseguir cuestiones políticas, etcétera. Pero dentro de la academia existe una discusión si se llaman pueblos originarios, pueblos urbanos, pueblos dentro de las ciudades, simplemente pueblos como ellos se autodenominan, o bien nosotros para fines académicos les llamamos pueblos de origen mesoamericano o de matriz mesoamericana. ¿Qué quiere decir esto? Que son pueblos que están enclavados en las ciudades. En este caso yo he estudiado más los de la Ciudad de México, pero existen en distintas lugares, entidades de la República Mexicana, pero en particular han tenido un auge en el ámbito académico los de la Ciudad de México. Teóricos tan importantes como Andrés Medina, como Iván Gómez César, como Mariana Portal Ariosa han estudiado estos pueblos, y yo también me incursioné para mis estudios sobre todo de maestría y doctorado, para conocer estos pueblos, que son sumamente interesantes, porque me parece a mí sorprendente que a veces tuve alumnos de licenciatura que decían, pues ¿cuáles pueblos, no? O sea, los pueblos están allá en las comunidades rurales, pero no, en las comunidades urbanas, como les digo, del centro, sur de la ciudad sobre todo, pero incluso algunos hacia el norte, están llenos de lugares que son enclaves citadinos urbanos, pero que se autoadscriben como pueblos, porque ellos se identifican con que son descendientes de pueblos de algún tipo de característica o de raíz indígena mesoamericana. ¿Y qué es mesoamericana? Bueno, la región cultural que abarca desde el centro de México, el sur de México, hasta Centroamérica, ¿no? Entonces es una región cultural que tiene determinadas características, y estos pueblos se asumen como herederos de dicha tradición cultural, y eso es muy interesante porque siguen esas prácticas que les han heredado de generación en generación sus antepasados, y hasta hoy día siguen estas prácticas culturales.
Wow, qué impresionante. Y los pueblos originarios están en la Ciudad de México. Están en la Ciudad de México. Pero me comentabas que excepto en Miguel Hidalgo y en... Sí, en Cuauhtémoc se encuentran dispersos en toda el territorio de nuestra ciudad, nuestra queridísima Ciudad de México, pero donde se encuentran sobre todo mayor número y más conglomerados de este tipo están hacia el sur de la ciudad. Entonces estamos hablando de Xochimilco, estamos hablando de Tláhuac, estamos hablando de Milpalta, estamos hablando de Tlalpan, en fin, varias delegaciones del sur de la ciudad que se concentran la mayor cantidad de pueblos, ¿sí? Pero también hay hacia el norte, hacia Azcapotzalco, en fin, hacia otras delegaciones, excepto los espacios más urbanizados de la Ciudad de México, donde ya se encuentran los grandes corporativos, los grandes edificios, etcétera, etcétera. Aunque incluso en Álvaro Obregón, donde está la zona de Santa Fe, que es una zona ya llena de edificios y de corporativos internacionales, sus sedes, incluso allí existen pueblos en otra región de la delegación, pero en toda la Ciudad de México, bueno, ya no se llaman delegaciones, se llaman alcaldías. Hoy día yo me quedé en delegación porque durante muchos años era el Distrito Federal y era ahora la Ciudad de México, antes eran las delegaciones, hoy son las alcaldías. Entonces, sobre todo los pueblos del sur, no digo que no todos sean importantes, todos son importantes, todos son muy interesantes, pero yo me he acercado más en lo particular hacia el sur porque estos conglomerados continúan con una identidad cultural muy propia de las culturas mesoamericanas hasta hoy día, ¿no? Claro. Ahora sí, entrando a lo que nos truje, Chencha, cuéntanos de la alimentación, cuéntanos de las cocinas, de estos grupos. Esto es sumamente interesante. Yo, al empezar el estudio de la antropología de la alimentación, encontré con mucha alegría que dentro de los pueblos originarios o pueblos urbanos o pueblos de matriz mesoamericana o pueblos simplemente como ellos se autoadscriben, había importantísimas manifestaciones de su culinaria local. Pues eso es algo que a mí me gustó mucho. ¿Y cómo sucede esto? ¿Cómo fue que yo lo pude detectar? Yo empecé estudiando la ritualidad, la vida ceremonial dentro de estas comunidades. Sobre todo yo me dediqué mucho a la delegación Tláhuac porque tiene 7 pueblos dentro de su demarcación, ¿no? Entonces ellos tienen un amplio calendario ceremonial anual. Todos estos pueblos tienen desde enero hasta diciembre una cantidad de festividades sumamente importantes porque ellos veneran a los santos, ellos veneran a los muertos, ellos veneran sus capillas, sus diferentes imágenes, y también muchos de ellos veneran la naturaleza. Como los pueblos indígenas mexicanos, tienen ellos un contacto muy especial con la naturaleza, y aunque son urbanos, ya la mayoría tienen una urbanización ya al total, pero algunos de ellos todavía destacadamente tienen contacto con la naturaleza, algunos se dedican todavía a la agricultura, y los cultos de los pueblos originarios mesoamericanos están muy relacionados con el culto al ciclo ritual anual que se refiere a la época de siembra, a la época de cosecha, que se divide en época de lluvias y en época de secas, y ellos tienen un calendario ceremonial que viene desde tiempos inmemoriales, tanto en grupos indígenas como en grupos de este tipo urbanos, que tiene mucho que ver con la siembra, sobre todo del alimento principal de los mesoamericanos y de los mexicanos en general, que es el maíz. Estas fiestas están ordenadas de acuerdo a este ciclo ceremonial, que es un ciclo agrícola. Sí, básicamente. Entonces eso es muy importante porque su ciclo de rituales y su ciclo ceremonial tiene que ver con la agricultura. Son pueblos que vienen de una tradición agrícola súper importante, y la centralidad del maíz y otros alimentos como es la tríada mesoamericana, que es el maíz, el frijol y la calabaza, está presente en sus culinarias. Ahora me adelanto.
dentro de su ciclo ceremonial, una de las cosas fundamentales que tiene que existir es la comida, la alimentación dedicada ¿a quién? A los seres extranaturales o a la naturaleza misma. Ellos ofrendan a los dioses, a los santos, no son dioses, ellos creen en Dios, son católicos, en Jesucristo, pero sus santos son muy venerados y a ellos les ofrendan comida, al igual que a sus muertos, al igual que a los cerros, al igual que a los lugares donde hay agua. Hay una cosmovisión y una ritualidad muy particular en donde ellos, la comida es ofrenda y es compartir todos juntos, ¿no? Y la significación que tiene la comida, ¿no? Ese es una cosa. La comida no se ve nada más como algo que, bueno, dentro de las fiestas, como en una boda aquí en el centro de la ciudad, pues vamos a hacer una comilona y una fiesta para convivir. No, tiene, aparte de que tiene ese sentido de convivencia colectiva, el alimento se ofrece a los entes sobrenaturales que ellos consideran como protectores. Un ejemplo. Es más, tú me acompañaste. Fuimos a ver al Niñopa, que hubo una fiesta especial del Niñopa. Es un niño Dios muy venerado en Xochimilco. Entonces, cuando la gente va a comer dentro de la fiesta que le están haciendo a este Niñopa, que es muy hermoso, en Xochimilco, ya algunos lo conocerán o habrán oído hablar de él. Él tiene unas festividades durante las posadas, pero ese día era que se lo habían prestado a una familia cuando fuimos a hacer el registro etnográfico. Bueno, y como ya les habrán platicado, la etnografía es el registro directo en donde suceden los hechos que hacemos los antropólogos. Y el niño Dios lo ponen en un lugar muy hermoso, central, en donde va a ser la fiesta, y le llevan su comida, le ponen su comida. Tú tuviste la oportunidad de ver, le pusieron su pollito, su caldito, su arrocito. O sea, el Niñopa también va a absorber la esencia de ese alimento, y de esa manera el Niñopa estará agradecido con la veneración que le hacen. Todos comimos delicioso mole, arrocito, pero él, como es un niño, nada más cositas de niño le pusieron, y es una forma de venerar a los santos, a los niños dioses. Igual los santos, cuando en un pueblo veneran a Santiago Apóstol, en fin, a una virgen, a la Virgen de los Remedios, en fin, cualquier deidad que sea protectora de su lugar de origen, les dan la comida. Están comiendo todos, pero a ellos también les ponen comida como ofrenda. ¿Qué significa esa ofrenda? Respeto, agradecimiento y reciprocidad por la protección que les va a dar. ¡Wow! No, sí, a lo largo de la cápsula, amigos, van a exactamente ver justo el registro fotográfico que llevamos a cabo. No, impresionante, de veras, hasta se me enchina el cuero y me emociono de recordarlo. Finalmente, hermana, cuéntanos qué perspectivas dentro de todo este mundo globalizado, dentro de la proliferación de la comida industrializada. ¿Qué perspectivas están en los pueblos de que lleguen y sean desplazados este tipo de costumbres, de prácticas? ¿Cómo lo ves? Pues esa pregunta me la hicieron en mi examen doctoral precisamente, así que diste en el clavo de un tema. Y no sabía, se me ocurrió, central. No sabía. Ajá. Pues es que ya tienes rato en esto. Entonces, es que es un tema central. La cultura culinaria de los pueblos dentro de la Ciudad de México es una parte central de su vida. O sea, si ellos no ofrendan comida, si ellos no ofrendan cohetes, si ellos no ofrendan respeto y agradecimiento hacia las deidades, hacia sus propios, las almas de sus muertos, entonces ellos no se van a ver protegidos. Es una lógica cultural súper internalizada. Entonces, para ellos, por ejemplo, si no se pueden hacer ahorita en la contingencia una fiesta donde se le ofrende al santo, donde se le ofrende al cerro o al ojo de agua, en fin, a la naturaleza o a los seres extranaturales, ellos sienten una angustia. ¿Por qué? Porque estas son fiestas colectivas de los pueblos que lo hacen para que todas estas entidades extrahumanas, como son los santos, los muertos y el paisaje ritual, que son, como les digo, los montes y el agua, etcétera,
Entonces ellos no van a recibir esta protección que necesitan para su vida cotidiana, aunque trabajen en microbuses ya, aunque ya sea un entorno urbano. Hay unos que piden para que puedan cosechar bien su maíz, su jitomate, que lo hacen en invernaderos, o en fin, acelga, lo que vayan a vender a la central de abastos, no se va a dar bien. Pero hasta los que ya no se ocupan en la agricultura, si tienen 4 microbuses, pues le piden a estos seres extranaturales que los protejan. Y si no, se les va a descomponer un camión o se va a accidentar. Claro. Entonces toda esta protección no existe. Entonces por eso esta es una identidad y una resistencia cultural que tienen estos pueblos, que después de más de 500 años todavía siguen estas prácticas, y para ellos forma parte de su conciencia de la vida, lo que nosotros le llamamos la cosmovisión, su forma de ver la vida. Y entonces, por lo tanto, no van a tener esta protección y eso les angustia. Sí, claro. Por lo tanto, esta cultura culinaria no va a desaparecer, y este sentido de los grandes guisos que hacen para las fiestas en honor de todas estas entidades tiene que seguir sucediendo, porque si no suceden, ellos no van a tener protección para sus niños, que no se enfermen, claro, para que no se vaya a morir la abuelita en una operación. En fin, sí, toda la protección de su vida cotidiana se ve atravesada por estos rituales en donde la comida, al igual que los cohetes, las flores, en fin, toda la parafernalia que hay en los rituales en los pueblos de raíz mesoamericana o de matriz mesoamericana, tienen que seguir existiendo, y es muy difícil, aún con la cultura urbana que está también presente constantemente. No creo que se termine. Esa es mi conclusión, porque forma parte integral de su vida diaria. Híjole, esto podía seguir para largo, pero bueno, como ahora sí que es de casa, literalmente es de casa. La comprometemos a seguir haciendo más, que nos hablen más de esas cosas tan interesantes. Amigos míos, les agradezco muchísimo su atención, su paciencia. Luego no podemos sacar cápsulas como quisiéramos cada semana, pero bueno, le echamos las ganas. Cuídense mucho, por favor, en estos días, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Cuídense mucho, cuiden a sus seres queridos, quédense en casa, lean mucho. Y coman muy rico, pero coman bien, dejen a un lado lo industrializado. Ahorita es oportunidad de que hay tiempo de cocinar, reencuéntrense con la comida. La asistencia de producción, pues no nadie, porque están en su casa. Está Mike, está Dulcecita, que sentimos mucho tu pérdida, te lo hacemos patente por este medio, y Zuli. Saludos, mi querida Zuli, que normalmente siempre nos ayudan en la asistencia de producción. Yo soy Mónica Manrique. Por favor, ayúdenos en este esfuerzo. Denle un like. Si les gustó el video, denle un like. Compártalo con sus amigos, compártalo con sus vecinos, si les parece importante. Y suscríbanse si creen que vale la pena este tipo de esfuerzo que estamos realizando, de la divulgación de lo que es esto que es de nosotros, la comida tradicional mexicana. Hermana, gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias. Nosotros nos seguimos aquí. Un honor, gracias. Encerraditos, y que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Bye.